El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Empezamos con esta pregunta: ¿qué quiere Dios para todos? Dios quiere para todos los hombres la salvación. Dios quiere para todos nosotros la vida eterna. Dios no se cansa de inventar estrategias para salvarte. De hecho, la iglesia es un medio, es uno de esos medios que Dios utiliza para salvarte. Porque Dios te quiere con Él. De Dios salimos y a Dios volvemos. ¿Cuál es el anhelo de un padre? El anhelo de un padre es que su hijo vuelva a casa. Escuchamos esto también, nos lo explicó, nos lo explicitó Jesús. ¿En qué parábola? ¿En la parábola de cuál? Del hijo pródigo. Uy, así me encanta que estén así, pero pilos, conectados. En la parábola del hijo pródigo, Dios nos explica, nos muestra más bien que el propósito de Dios es que tú y yo seamos salvos. La salvación es para todos. Y por eso hoy en el Evangelio de San Marcos vemos toda una catequesis, ¿no? Para todos nosotros, toda una catequesis de cómo estamos llamados a arrebatarnos la gracia. Estamos llamados ¿a qué? A arrebatarnos la gracia, a arrebatarnos la salvación. Dios pensó salvarte, pero no lo va a poder hacer sin el concurso de tu voluntad. Dios pensó salvarnos, pero no lo va a lograr si nosotros no queremos salvarnos. Es como cuando te estás ahogando y te arrojan el salvavidas y lo desprecias. ¿Qué puede hacer el que está en el barco jalando el salvavidas? No puede hacer absolutamente nada si tú no lo tomas.
Si tú no te aferras a esa tabla de salvación, el que quiere salvarte no puede hacer absolutamente nada. Es como cuando yo les digo a ustedes, ¿no? Cuando uno tercamente decide que no. Discutir con un terco, ¿no? Ya se los he dicho. Discutir con un terco. ¿Usted sí conoce algún terco? ¿Qué es lo que pasa cuando uno discute con un terco? Hablemos de eso, hagámosle reflexión a eso, cátedra de esto. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa cuando usted discute con un terco? ¿Qué le pasa? Pierde el tiempo, se arruga, se le cae el pelo, le salen canas, ¿sí? Pierde el tiempo, le salen canas. ¿Y por qué? ¿Y usted considera que discutir con un terco vale la pena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está cerrado, ¿no es cierto? Y cuando está cerrado, ¿usted qué hace? ¿Ah? Cuando una persona está cerrada, ¿usted sigue ahí? No se puede hacer nada. Sin embargo, Dios también es terco. ¿Sí lo sabía? Dios también es terco, porque es que nosotros, a veces uno piensa discutir con un terco, uno se imagina, usted estaría imaginándose a su marido, usted estaría imaginándose a su mujer, usted estaría imaginándose a su vecino o a su hijo. Resulta que el terco aquí es usted, de usted estamos hablando. De mí está hablando la palabra del Señor. Y como somos tan tercos, ¿sí?, en perder la gracia, Dios no se cansa de ingeniarse las maneras de salvarte, de salvarte. Él también insiste, pero llega un momento en que si tú no quieres, no quieres. Un momento en el que uno no quiere, no quiere. La salvación también depende de que uno la quiera. A usted lo invitan a una fiesta, usted decide si quiere ir o no quiere ir. Ahí está el secreto. Ahí está. Tú sí, miren, por el pecado de un hombre, bueno, por el pecado de Eva y de Adán, entró ¿qué? La muerte. Por la negación a seguir confiando en la voluntad del Señor, ¿entró qué? El pecado. Pero también por un sí entró la salvación. ¿Por el sí de quién? Por el sí de María, ¿sí me entienden? Por el no y la terquedad, la obstinación y el querer manejar todo sin Dios, ¿entró qué? La muerte. Y por el sí humilde y sencillo entró la vida, la salvación, entró la vida. Ahí está el sí. Miren, usted puede ser tremendo, usted puede ser complicado, usted puede ser un paquetico, usted puede ser lo que sea, inclusive usted puede ser el más vil pecador, y no se van a escandalizar con esto que les voy a decir, no porque esté justificando el pecado, pero usted puede ser el más vil pecador, pero si usted con el tiempo aprende a ser humilde, sencillo, y a bajar la guardia y a permitirle a Dios hacer su voluntad, Dios lo salva. Dios lo salva. Usted puede fracasar, caer 1000 veces, pero si 1000 veces usted está levantándose con humildad, Dios lo salva. De nada le sirve ser un bueno que nada necesita, que no necesita.
Que esa es la tentación del bueno. El bueno se cree bueno. El bueno ya está instalado en ese criterio. El bueno ya se cree que no necesita. El bueno cree que estos discursos no son para él. El bueno es el fariseo que está juzgando a los demás. Es ese fariseo que está diciendo, oiga, conviértase usted, deje de ser terco usted, deje de ser tan pecador usted, y no se está viendo la viga que está cargando él mismo, ¿no? Y a veces también el bueno muchas veces puede vivir en esa doble moral, en esa doble moral en la que exige, pero no cumple nada de lo que está exigiendo. Ojo con eso. Ojo con la doble moral. Sobre todo papá y mamá, cuando usted exija a su hijo, usted sea el primero en exigirse también aquello que usted está exigiendo. Si yo exijo, yo soy el primero que tengo que meterme en este barco. ¿Por qué? Porque si no estaría aquí dando un discurso de doble moral, entonces les estoy dando palo a todos, pero yo sigo en mi vida de pecado. Y eso no es, porque tarde o temprano, aunque nadie lo sepa, tarde o temprano, pues tengo que ir a la presencia del Señor. Miren, hoy el Evangelio de San Marcos es muy lindo. ¿Por qué? Porque escuchamos la historia del ciego de nacimiento, el ciego, el Bartimeo. Y este Bartimeo representa lo que representamos muchos, que andamos ciegos. Ciegos tal vez físicamente, no, pero sí espiritualmente. Muchas veces uno se ciega espiritualmente. Y miren toda esta catequesis, está el ciego, se da cuenta de que Jesús va pasando por el camino y el bendito ciego, ¿sabe qué hace? Empieza a gritar, Jesús, hijo de David, sálvame. Y hay unos personajes en el Evangelio que empiezan a decirle al ciego, cállese, cállese. Y el ciego, pues es ciego, pero se hace el sordo y empieza a gritar más duro. Más duro. Se arrebató la gracia. Se arrebató la gracia el ciego. Nosotros muchas veces tenemos muy buenas intenciones y de hecho todos los que estamos acá podemos tener muy buenas intenciones y la luchamos y a veces, Señor, ayúdame. Pero llega la primera voz que te calla, llega la primera circunstancia que te calla y te rindes y te detienes. Cállate y te callas. No sigas llamando a Dios. Tú eres lo peor, pecador, fracasado, volviste, caíste, ya no lo llames más. No tienes derecho. Y muchas veces te quedas callado. Ya viniste a misa, ¿sí ves? Y a veces pensamos que claro, preciso, yo dejé de rezar, dejé de ir a misa, me empezó a ir mal en el trabajo. Mi familia se empezó a enfermar, yo me enfermé y empezamos a sentir o a creer que Dios está vengando de nosotros. Y a veces pensamos y creemos que nuestra relación con Dios es una relación de amores y de venganzas. Entonces yo sé que estoy así, yo sé porque estoy alejado de Dios, yo sé que todo lo que me está pasando es porque me estoy alejando de Dios. Y el pobre Dios, inocente de lo que te está pasando. Y hay muchas voces así, muchas voces que te detienen en el camino. Tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr. Por eso, así como somos tercos para pecar, seamos tercos para buscar la gracia, seamos tercos para insistir, seamos tercos para perseverar, seamos tercos para obtener aquello que nos hemos propuesto obtener. Porque no va a ser fácil, se los digo de una vez, no va a ser fácil. La salvación tiene un precio, un costo muy grande y es nuestra voluntad. Es un desafío muy grande porque es ir en contra de la corriente. Por eso, la única voz que nosotros debemos escuchar en este caminar de la fe es la voz del pastor, la voz de Jesús que te dice, ven, levántate, el maestro te llama. Levántate, el maestro te llama. Y aparte de que era ciego, se hizo el sordo, no era cojo, dio un brinco y se le tiró de una vez al Señor. No lo pensó dos veces. Se le tiró al Señor. ¿Y el Señor qué le dice? Y hoy te lo dice a ti. Escuchen muy bien, queridos hermanos, se los digo
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se los digo, lo que le dijo el Señor al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Escuchen, escuchen, ¿qué quieres que haga por ti? Piensen, mediten y reflexionen. ¿Qué quieres que haga por ti? Piensen, porque a veces uno, no es que los esté tratando de brutos, no. Lo que pasa es que a veces uno no piensa, a veces uno no se detiene a reflexionar, a veces hay que apagar motores. Hay mucho motor encendido que van hacia la carrera y no se permiten escuchar y pensar. Sobre todo en los momentos de desesperación y de angustia. En los momentos de desesperación y angustia, uno lo primero que hace es patalear. Patalear, uno no piensa, uno no razona. Uno no se detiene, uno no respira, uno no se toma su tiempo para pensar cómo salirle al paso a las situaciones. Y a veces eso se vuelve más catastrófico y se vuelve más tenaz y nos puede hasta matar. Catastrófico y tenaz. ¿Sí? Es como cuando alguien sufre de claustrofobia. Sí, no sé si a alguien le ha pasado. Que sufre de claustrofobia, se mete y cuando se encierra en algo y empieza a ver ese encierro y empieza, ¿sí? Ahí en la vida muchas veces hay que detenerse y calmarse. ¿Sí o no? ¿Saben cuáles son los ejercicios más hermosos para calmarse? ¿Quién es acelerado aquí? ¿Quiénes son acelerados? Dime cómo manejas y te diré quién eres. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo manejan? ¿Bien? Eso es un ejemplo, miren, un ejemplo sencillo para uno, esos ejercicios que Dios permite, vea, un ejercicio lindo, hermoso, salga de una misa de San Bonifacio aquí un domingo. Salga del domingo aquí, vaya, salga de ese estacionamiento, vaya, y usted ahí con calor, con hambre porque el padre se demoró, ¿sí? Y preciso no sale, alguien va lento, porque cuando uno es acelerado, cuando uno es atacado, el carro de adelante va lento. Y usted está que le tira al carro. Pero esos son ejercicios en los que el Señor te invita, bájele, porque si no el carro se pone más lento. Miren, al lado de un acelerado siempre hay un lento. Y si se están riendo es porque al lado de un acelerado hay un lento. Pero bendito sea Dios por el lento, porque es el polo a tierra. ¿Sí? Pero miren, porque cierro paréntesis y vuelvo y aterrizo a la reflexión. Necesitamos apagar motores y aprender a escuchar la voz del pastor. La voz del pastor. Porque si no, vamos en un acelere pretendiendo nosotros aconsejar a Dios,
pretendiendo nosotros guiar a Dios, pretendiendo nosotros, peor aún, ser o sentirnos Dios. Oiga, Dios, venga, siéntese aquí. Venga, le voy a aconsejar una cosita. ¿Sí? Venga, no haga esto, ¿no? No haga lo otro, no haga tal cosa. Venga. No, uno no. A veces nuestras oraciones son así. ¿Sí lo sabía? Venga, Señor, siéntese, venga, escúcheme. O sea, el Señor tiene que escucharte. Y escuchar todo el retajilo de quejas, reclamos y suplicaciones. Pero lo último que hacemos en nuestra oración muchas veces es cállese y escuche. ¿A usted no le ha pasado también que hay gente que habla y le preguntan y usted va a contestar y no, y ellas hablan y se responden y siguen y hablan, tanto que uno por dentro ya, cállate. En nuestra oración muchas veces así, hablar y no escuchar. Muchas veces uno necesita aprender a escuchar. Ahí está la sabiduría. La sabiduría no es hablar bonito. La sabiduría no es hablar bonito. La sabiduría es aprender a escuchar, percibir, sentir, aprender a usar los sentidos. Y por eso el Señor quiere sacarnos de la ceguera espiritual. Señor, que pueda ver, fue la súplica del ciego. Y en traducciones una traducción más nuestra. Señor, muéstrame con claridad mi camino, muéstrame con claridad mis maldades, muéstrame con claridad lo que soy, muéstrame, Señor, muéstrame. Se los aseguro que el Señor muestra. La ceguera espiritual es aquella que no nos permite reconocer que necesitamos. Es aquella que nos acomoda en nuestros criterios. Es aquella que hace que solamente yo sienta que yo tengo la razón, que yo tengo las respuestas, que yo tengo la verdad. La ceguera espiritual es aquella que te hace sentir que tú no necesitas más. La ceguera espiritual es aquella que te instala, que te bloquea, que te hace sentir ahí cómodo donde estás y no te hace ver que tú cuestas y no te hace ver tus realidades. Por eso uno tiene que decirle, Señor, muéstrame con claridad lo que soy, porque cuando el Señor le muestra a uno con claridad lo que uno es, uno aprende a trabajarse. Uno aprende a trabajarse. Miren, no es lo bonito que uno cree que tiene. A veces lo que el Señor le muestra a uno, que no es tan bonito y que uno se asusta cuando lo descubre, el Señor no lo hace para hacerte sentir mal, sino que el Señor lo hace para que salgas de tu ceguera espiritual. El Señor lo hace para que salgas de allí y te des cuenta. Te des cuenta. Y te des cuenta, miren, el cáncer no duele, ¿no es cierto? Es una enfermedad que no duele. Es silenciosa. Para todos los que la han padecido, para todos los que la han sufrido, saben cómo comienza. Es silenciosa. Es una enfermedad que a veces usted no sabe, y cuando se la descubren es porque por azar usted fue al médico y un examen y salió ahí algo. Y a veces, ¿y dónde empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Dónde está? Y en la vida espiritual hay mucho cáncer espiritual que Dios quiere sacar, pero que necesita de tu silencio y necesita de tu calma. Apague máquina. Apague máquina y verá que va a ver con claridad. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que cuando uno empieza a apagar máquina, empiezan otra vez las voces. Las voces.
Empieza, no. Miren, otro ejercicio, miren, yo recuerdo una vez el rosario de las abuelas. ¿Ustedes sí rezan el rosario? Bueno, algunos. Pero bueno, el rosario no es los misterios del Señor. Entonces uno reza un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. Yo recuerdo esos rosarios a veces de las abuelas, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Sí recuerdan? Recuerdan así como en esa carrera y hay que... ¿sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y a veces tú escuchas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y Dios te salve María. Y a veces usted está de tanto afán que, Padre nuestro que estás en el cielo, santo Dios. Te escucha así. A veces te escucha a su esposo rezando porque los benditos son hasta devotos, pero Dios te salve María. ¿Sí? Como en la carrera, ¿no? Y a veces esto, Dios te salve María, cierra la puerta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¡Apaga la estufa! Dios te salve María. Cálmese, cálmese. Y verá que se va a dar cuenta del amor del Señor. Miren, la peor desgracia, y vuelvo y lo repito, la peor desgracia del ser humano no es que falle. La peor desgracia del ser humano no es que caiga. La peor desgracia del ser humano no es que peque. La peor desgracia de un ser humano es que no escuche que el Señor lo está llamando para salvarlo, que el Señor lo está llamando para decirle cuánto lo ama. Que la peor desgracia de un ser humano es no que no vea, sino que sea sordo o que se haga el sordo y no quiera escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír y escuchar la voz del Señor que le dice, levántate, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, tu fe te ha salvado, vete en paz. Miren, la paz que da el Señor, se los aseguro, es algo tan impresionante, que yo se los puedo decir, muchas otras cosas que han intentado darme paz, no lo han logrado. Así que hoy en este día, escucha al Señor, escúchalo a Él, hoy que ese sea el ejercicio. Se los digo de corazón, piensen, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Amén.